Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Natu y hoy les voy a contar sobre por qué decidí empezar a estudiar la carrera de diseño visual. Empecemos. El video de hoy es un poco más a modo de story time, así que bueno, empecemos por el principio. Cuando estaba en el colegio, a mí me gustaba muchísimo todo el tema de video y fotografía. Me la pasaba haciendo cortometrajes, videoclips con mis primos, con mis amigos. En el colegio yo estaba en el énfasis de arte, entonces también veía clases relacionadas a fotografía. Entonces para esa época yo tenía una cámara que aún conservo, una Sony, y yo siempre la llevaba, era la que tomaba las fotos o la que hacía las ediciones. Bueno, como que me daba cuenta que realmente era una pasión que tenía. Así que por lo mismo decidí, muy segura, que quería estudiar la carrera de cine y televisión o de medios audiovisuales. Entonces, cuando estaba en la primera mitad de 11, decidí aplicar a la Universidad Nacional, aquí en Colombia. Ahí era más como a modo de prueba de ver cómo era el examen. Aquí en la Universidad Nacional tienes que presentar 2 exámenes, uno como de general de admisiones y luego ya uno específico para la carrera de cine y televisión. Entonces me presenté para ese general y no pasé. No me fue tan mal, pero pues no logré pasar, pero pues me sirvió para entender un poco cómo funcionaba el tema del examen. Ya después llegó el momento ya a final de año de presentarme de nuevo para que ya fuera decisivo para empezar a estudiar el siguiente año. Y no pasé tampoco. Obviamente me sentí muy mal, yo estaba muy triste porque para mí era como la única universidad donde podía llegar a estudiar esa carrera. Porque había en otras universidades donde también habían carreras similares pero eran carísimas. Por ejemplo, estaba la Universidad de La Sabana, en donde también había una carrera relacionada, creo que se llamaba Comunicación Audiovisual, no recuerdo bien el nombre. Y yo fui como a unas charlas que me hicieron, me presentaron como todo el campus, es una universidad hermosa. Fui, hice mis pruebas de admisión, mi prueba de inglés, pasé y me dieron media beca, pero aún así con media beca el semestre estaba, no recuerdo el valor exacto, pero eran como 7 millones de pesos, una cosa así, que mis papás no podían pagar en ese momento. Entonces para mí de verdad la única opción era la Universidad Nacional y no había pasado. Así que claramente yo estaba muy triste, estaba muy mal en ese momento. Y bueno, mi mamá vio cómo estaba, así que decidió inscribirme en el SENA a escondidas mías, porque realmente yo en ese momento, tristemente, no tenía de verdad una buena percepción del SENA. Porque en el colegio como que lo relacionaban siempre, hacían comentarios, la verdad, bastante despectivos al respecto. Y yo no me sentía cómoda, ya pensando que igual no tenía dónde ir a estudiar y terminar estudiando en el SENA, donde de verdad nadie más iba a estudiar de todo el colegio. Porque también eso pasa mucho, la presión social que tienes con tus otros compañeros. Yo tenía compañeros que decían, no, ya pasé en los Andes, en la Javeriana, y muy felices porque igual sabían que sus papás podían pagarles esas universidades. Entonces yo ni siquiera intentaba postularme a esas universidades porque igual no tenía ninguna manera de poderlos pagar. Y ya entrar a estudiar al SENA, o sea, como que de entrada decía, no, que van a decir de verdad todas estas personas del colegio y que yo terminara estudiando allá. Bueno, gran error, porque igual hice las 2 pruebas en el SENA, terminé pasando y la verdad me pareció una experiencia tremenda. No tiene nada que envidiarle a ninguna universidad, tienen tremendos equipos, los profesores son excelentes. Todo lo que vi en el programa de medios audiovisuales me sirvió muchísimo para toda mi carrera profesional, de verdad que me pareció excelente en todo sentido, me gustó muchísimo. Entonces, gracias mamá por haberme inscrito y en serio, si tú ahorita tienes como una concepción algo negativa de lo que es el SENA o este tipo de entidades del Estado, de verdad no, son grandes entidades que nos permiten a muchas personas poder empezar a estudiar cuando no tenemos los recursos para poder iniciar nuestra formación académica profesional. Y también porque me sirvió para poder saber si realmente esa carrera me gustaba o no. Y a muchos de mis compañeros les sirvió para de una vez empezar a trabajar y ahorita son tremendos en todo lo que hacen. Así que si ustedes tienen la oportunidad de empezar a estudiar por ahí o en sus países hay algo relacionado como a poder empezar a hacer cursos, programas que sean mucho más baratos o incluso gratuitos, por favor háganlo, porque les aseguro que les va a servir para poder saber si la carrera que ustedes tienen en mente realmente les gusta o no, o si son buenos o no, etc. Así que si tienen la oportunidad, háganlo. Y bueno, ya terminé de ahí, ya después de eso, de hecho empecé a trabajar y ya decidí entonces ahí sí empezar a estudiar como tal la carrera de cine y televisión. En ese momento tuve que empezar a estudiar de noche porque trabajaba en el día y bueno, habían 2 cosas buenas, igual era mucho más económica esta universidad comparada con otras
y realmente me gustaba también lo que me ofrecía. Empecé a estudiar, estudié un semestre muy juiciosa, todo muy bien, pero ya luego en el segundo semestre, por problemas económicos en mi casa, no pude continuar. Entonces duré 6 meses en donde no estaba estudiando, pero seguí trabajando de forma presencial en una empresa y ya empecé a hacer ciertos trabajos ya como freelance. Y ahí me empecé a dar cuenta de otra cosa que me empezó a llamar la atención y que también empecé a sentir como necesario para mi trabajo, y era el tema de diseño. Les doy un ejemplo. Tenía que editar un matrimonio. Entonces en esa época tú editabas todo el video y les entregabas a los novios su video en una cajita como tal de DVD. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que diseñar igual la carátula de esa cajita, tenía que marcar ese CD y pues mandarlo a imprimir, pero todo eso tiene que ver con el diseño y yo no conocía nada de eso. Entonces ahí empecé a investigar por mi cuenta, empecé a preguntarle a otros amigos que estaban estudiando diseño, también a compañeros de trabajo, cómo se utilizaban ciertos programas como Photoshop, Illustrator. Empecé a entender cómo funcionaba un poco ese mundo y la verdad me llamó mucho la atención, me pareció genial y me pareció como el complemento perfecto para todo el tema de video y fotografía que yo ya había aprendido en el SENA y en la universidad en el semestre que estudié. Así que bueno, fue como un gran descubrimiento y ahí me empecé a cuestionar si realmente la carrera de cine y televisión iba como a llenar todo eso que a mí me gustaba o necesitaba encontrar una carrera que realmente como que uniera esos dos mundos, ese mundo que me venía apasionando durante tantos años o ese nuevo mundo que estaba encontrando pero que realmente me parecía muy fascinante, muy interesante y que me llamaba mucho la atención. Así que ahí empecé a buscar un montón sobre diseño gráfico. Era lo que conocía, yo no sabía que existía una carrera llamada diseño visual acá en Colombia. Empecé a buscar todo lo de diseño, vi varias universidades, obviamente muchos presupuestos, yo igual tenía claro que no podía entrar como una universidad que fuera costosa, pero igual quería ver un poco el tema de los pensum. Entonces investigando en eso, me di cuenta que igual en muchas universidades está la carrera de diseño gráfico, que me parece genial, pero no se enfocaban en el tema de video, fotografía, ilustración, un poquito, y animación sí que menos en muchas universidades, pero yo realmente quería encontrar una carrera que tuviera ese tipo de materias porque de verdad me gustaban un montón a pesar que ya las había visto antes en el SENA. Así que bueno, en medio de esa búsqueda encontré la carrera de diseño visual y me pareció que era el complemento perfecto entre el mundo del video, la fotografía y la animación y el mundo del diseño, de la ilustración, de la parte gráfica. Entonces, bueno, ya hice una investigación de verdad muy exhaustiva en cuanto a todo el pensum que había en la universidad. También, no se los voy a negar, era una universidad mucho más asequible para mí y para mi familia, así que me pareció muy bueno por eso también. Y también porque igual tenía la oportunidad en esa universidad de estudiar en el día, en la noche o de forma virtual si era necesario en algún momento. Si fue necesario en algún momento igual pasarme virtual, mitad de la carrera la hice presencial y mitad virtual. Entonces me parecía genial por todas esas razones. Además que de verdad yo tomé todo el programa y me puse a analizar semestre por semestre qué era lo que veía. Obviamente hay cosas de la carrera que no me llamaban la atención, por ejemplo decía desarrollo web, yo decía no, eso no me gusta, o el 3D realmente sí me generaba mucha curiosidad, ya después me di cuenta que era muy mala para eso, pero sí me generaba curiosidad. Pero asimismo había muchas materias que de pronto yo no conectaba tanto cuando lo leía ahí y ya en la carrera sí me gustaban o había otras que definitivamente no, pero sí es importante, te doy este tip, que busques muy bien y te pongas a detallar bien los programas que hay según la carrera que quieras hacer y si es el caso de la carrera de diseño visual también. Por ejemplo en Bogotá, no sé hoy, pero bueno en ese momento era la única universidad que ofrecía esta carrera, entonces yo ahí no tenía tanta oportunidad de poderla comparar como con otra universidad, pero sí podía comparar este pensum con los de diseño gráfico. Así que bueno, por esto digamos que fue la razón principal por la que decidí estudiar esta carrera, porque me sirvió muchísimo para mi parte laboral y una parte laboral que yo sé que para muchos, igual yo recibí esos comentarios como otro diseñador más, de verdad que es que el mundo está plagado de diseñadores, no vas a conseguir trabajo tan fácil. Y yo decía no, pero realmente es que yo tampoco es que sé cómo salir a enviar hojas de vida, que igual no tiene nada de malo, sino que deseo hacer mis propias cosas y así ha sido desde que me gradué. Yo desde que me gradué y aún ahora hoy sigo trabajando de forma independiente. Obviamente tuve que hacer mi hoja de vida porque así puedes conseguir muchos clientes, pero no necesariamente es algo negativo que haya muchos diseñadores en el mercado, porque de hecho si te das cuenta, ahorita con el mundo de las redes sociales, los diseñadores se necesitan muchísimo. En muchos trabajos que me aparecen por ahí, es como necesitamos a alguien que sepa manejar Photoshop, Illustrator, que sepa hacer fotografías, animaciones, videos. Obviamente son trabajos que suenan un poco estallados, pero me refiero a que realmente es una carrera que tiene mucho
mucha salida en el mundo actual. No es algo que vaya a morir pronto, donde sea que tú vayas vas a ver publicidad, vas a ver diseño, vas a ver comerciales, fotografías. Las redes sociales todo el tiempo lo ves. Así que es una carrera que tiene mucha salida laboral, porque yo sé que eso también preocupa bastante. Y es una carrera muy chévere porque te puedes desempeñar ya sea en una empresa donde valoren tu trabajo y te paguen bien, o también de forma independiente. Porque sé que hay carreras donde ser independiente realmente no es una opción, pero en las carreras de diseño, claro que lo es, desde que te enfoques muy bien en lo que quieras hacer y sepas cómo conseguir clientes que te paguen realmente por tu trabajo. Así que bueno, este fue el story time de por qué decidí estudiar la carrera de diseño visual. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, por favor déjenmela abajo en los comentarios que estaré contestando todo lo que vea por allí. Muchas gracias por ver este video y nos vemos entonces en uno próximo. Chao.